Buenas, en esta hora vamos a trabajar el segundo muñeco de nieve. Aquí lo tengo en perlas número 5 y este lo tengo en perlas número 4. La bufanda está con nylon normal y la bufandita está con hilo. Miren las diferencias. Una cuelga, la otra queda más tisecita. Bueno, número 5, número 4 y ahora lo voy a trabajar en número 6. Voy a trabajar en perlas número 6 blanca, roja, verde y café. Lo voy a utilizar para hacer los bracitos. Ya hicimos, está el tutorial del primer muñeco de nieve que les enseñé, que fue este aquí lo tengo en perlas número 6 y este aquí lo tengo en perlas número 4, que lo ponemos en las ventanas del vagón de pasajeros del tren, y este lo tengo puesto en el balcón, que sí, vamos a empezar a trabajar Vamos a coger 5 perlas blancas, las llevamos hasta el final y lo anudamos. Aquí le hacemos unos 3 o 4 nuditos para que no se nos vaya a soltar. Después cortamos el sobrante. Ahora vamos a trabajar en cada perla. Vamos a hacer florecitas de 6, que si cojo una y meto 5 perlas blancas, la reforzamos y me voy a la siguiente, y aquí cojo una de las bases y una de la flor de 6 que hice, serían 2, meto 4. Cuatro perlas, que sí, así voy a ir trabajando. Ahora cojo la otra y aquí hago otra flor de 6, otra flor de 6 hasta terminar aquí. Y aquí hice 4, me falta aquí la última, que sí, cojo 3 y meto 3 perlas. Las refuerzo. Ahora voy a coger una perla de cada flor y aquí hago una florecita de 6.
que si cojo de cada una serían 2 y meto 4. La refuerzo y ahora voy a coger esta perla sola. Aquí cojo una y una de las flores que acabo de hacer serían 2 y hago una flor de 5, meto 3. Ahora cojo una de cada flor nuevamente y así tengo 3 perlas y voy a hacer una flor de 6, meto 3. Ahora cojo una para hacer una flor de 5, tendría 2, meto 3 nuevamente. Y aquí voy a coger 2, una de cada flor. Que si aquí meto 3. Refuerzo. Voy a coger una perla y hago flor de 5 nuevamente, meto 3 perlas. Refuerzo. Ahora cogemos 2 perlas, una de cada flor, y metemos 3. Recuerden que donde cogemos una sola metemos 5, donde cogemos 2 hacemos flor de 6. Ahora aquí hacemos una de 6, cogemos una de cada flor nuevamente. Recuerden que de donde cogemos 2 de base hacemos una flor de 6, que si aquí metemos 3 porque ya tenemos una de la flor anterior. Esta es haciendo florecitas 5, 6, una de 6, una de 5 y así sucesivamente. Muy bien, y aquí me falta la última, que si voy a coger una de base y una de cada flor serían 3 y meto 2,
para hacer una florecita de 5. Que si aquí refuerzo. Y ahora vamos a tomar una de cada flor, una de la flor de 6 y una de la flor de 5, y vamos a hacer una flor de 6. Que si meto 4 perlas, hacemos esta, la reforzamos. Y aquí paso a hacer la siguiente flor de 6, que ya tendría 2 de base y una de la flor anterior serían 3, y meto 3. Así voy a seguir con todas las demás en todo alrededor. Voy a seguir haciendo flores de 6, cogiendo 2 de base y una de la anterior, que si sigo metiendo 3 hasta llegar aquí, que sería la última. Aquí, antes de hacer esta última de 6, voy a hacer una que lleva una roja y 2 blancas. Si ustedes quieren, la pueden hacer de primero también, para que no se les olvide. Ahí me queda con una roja que viene siendo como el botoncito de la ropa. Que sí, refuerzo. Y aquí me faltaría la última, que aquí meto 2 perlas blancas. Y ya aquí cerramos con la última flor de 6. Ahora vamos a trabajar cogiendo 2 de base, una de cada flor, y vamos a hacer florecita. Aquí voy a hacer una flor de 5, que si tengo 2, voy a meter una blanca, una roja y una blanca. Voy a meter 3 para aquí formar una flor de 5, cogiendo 2 de base. Y ahí me quedan los 2 botoncitos de adelante, que serían estos 2. Ahora voy a trabajar en esta siguiente, voy a coger 2 y una de la anterior serían 3, hago una flor de 6. La refuerzo. Ahora cojo 2 y hago una flor de 5, que si tengo 3, meto 2. Y la refuerzo. Y así sigo trabajando. Ahora hago una flor de 6 cogiendo 3, metiendo 3. Después una flor de 5 y así siempre cogiendo 2 de base hago. Si aquí tengo una de 5, hago una de 6, después una de 5, una de 6, una de 5, una de 6 y una de 5, y aquí termino con una de 6. Ya aquí terminé con el último de 6, que lo hice aquí. Aquí hay uno de 6, uno de 5, uno de 6, de 5 y así. Ahora vamos a trabajar
cogiendo 3 de base y metemos 3, hacer flores de 6. Reforzamos. Y cojo las siguientes 3. Y cojo 3 y una de las flores anteriores serían 4. Meto 2. Refuerzo. Y vuelvo a coger las siguientes 3 de base, teniendo en cuenta de una florecita de 5 nos quede en la mitad, y meto 2. Refuerzo. Cojo 3 de base, meto 2. Me van quedando flores de 6, que si las refuerzo. Aquí ya tengo 3 de base y una de cada flor, que si aquí meto solo una. Meto solo una perla. Y ya ahí nos queda la florecita de 6. Si la reforzamos, en la parte de arriba, miren, me queda una florecita de 5, que si la voy a reforzar, y ahora me voy a ubicar en esta perla de aquí. Aquí en esta perla voy a hacer una flor de 6, que si voy a meter 2 perlas blancas, una roja y 2 blancas. Esta es la de aquí, de todo el frente. La refuerzo. Y de ahí sigo haciendo flores de 6 blancas, que si aquí cojo una de cada una y meto 4.
Así voy a seguir trabajando. Otra flor de 6 aquí, otra aquí y aquí finalizo con otra. Y aquí me falta la última florecita. Que sí, aquí tengo 3 y meto 3. Aquí finalizo esta ronda de flores de 6. La refuerzo. Aquí continúo trabajando cosiendo una de cada flor, una perla, y aquí voy a hacer una flor de 5. Aquí voy a meter una perla blanca y 2 perlas rojas. La reforzamos. Ahora me voy a ubicar en la perla roja, en esta de aquí del centro. Aquí voy a hacer una flor de 6, que sí voy a meter una roja, una blanca, una roja y una blanca. 4 perlas y voy a coger estas 2 rojas. La refuerzo. Ahora cojo los otros 2 blancos y aquí voy a hacer una flor de 5, que si cojo estos 3 y voy a meter un blanco y un rojo. Será flor de 5. Ahora en esta sola perla que hay aquí voy a trabajar una flor de 6. Cojo estas 2 y meto 4. Refuerzo. Y ahora cojo las siguientes 2 y hago una flor de 5. Así, ahí cojo 3 con la de la flor anterior y meto 2 perlas.
refuerzo, y vuelvo a coger una, y aquí voy a hacer una flor de 6, y si ahí meto 4 pétalos. Así voy haciendo. Aquí cojo las 2 y una de estas, y aquí hago una flor de 5 en esta más la de la flor anterior, y meto 4 y hago una de 6, una de 5, una de 6 y finalizo con una de 6. Y aquí me falta la última, que es de 6. Cojo una de estas de 5, una de estas de 5 y una de la base, serían 3, que si meto 3 perlas y ya finalizo ahí esta vuelta. Reforzamos. Bueno, aquí continuamos cogiendo estas 3, una de cada una de las de 6 y una de las de 5. Estas 3, que aquí voy a meter una perla blanca, una perla negra y otra perla blanca. Y vamos formando un ojito. La refuerzo. Voy a pasarme a esta perla roja que está aquí. Aquí voy a hacer una flor de 5, que si tengo 2, estas 2, y meto 3. Voy a coger aquí estas siguientes 2 y esta de la flor número 6. Recuerden que cuando tenemos una de 5 en la mitad, cogemos una de la de 6 y una de la de 5 y otra de la otra de 6, que sí serían 3 de base. Una de la flor anterior serían 4, que si meto 2, voy a meter una blanca y una negra. Y ahí nos queda la carita formada. Quería trabajarles este primero para que no se nos dificultara después. Reforzamos aquí. Aquí cogemos esta sola perla y una de la anterior serían 2. Cogemos 3 y aquí seguimos metiendo solo blanca alrededor, que si aquí hacemos una flor de 5, la reforzamos
Ahora cojo las 3 de base. De base y una de la anterior serían 4 y meto 2. Refuerzo. Y ahora cojo una. Y aquí 2. Meto 3 para hacer la flor de 5. Refuerzo. Y nuevamente me voy a coger las 3 de base. Y hago una de 6, que así aquí tengo las 4 con las 3 de base y meto 2. Refuerzo. Y me voy a coger una perla. Y aquí voy a hacer una flor de 5, que así aquí está 2 y meto 3. Una flor de 5. Y aquí me falta una flor de 6, cogiendo estas 3 y aquí una de 5. Tengo estas 3 para la última, que si aquí voy a hacer, aquí tengo una de 6 y aquí tengo una de 6 y aquí me falta una de 5, que si aquí meto 2. Refuerzo. Ahora aquí el siguiente paso, vamos a coger 3, pero estas 3 son 2 de las flores de 1 de cada flor de 5 y una de las flores de 6, y armamos flores de 6, que si aquí voy a meter 3. Y armo mi flor de 6, la refuerzo. Ahora cojo las siguientes 3. Y hago una flor de 6. Aquí tendría 4 con la de la flor anterior, que si meto 2. Y así voy a seguir haciendo. Cojo estas 3 y hago nuevamente una flor de 6. Y aquí otra y aquí otra. Y aquí estoy terminando.
Aquí en este último cojo las 3 de base y una de la flor primera que hice, que si tengo 3 de base, una de la flor primera y una de esta última, serían 5. Aquí meto solo una perla. Y ya aquí en la parte de arriba, mire, me quedan 5, que si estas 5 las voy a reforzar. Y aquí tenemos parte del muñequito de nieve. En el próximo video vamos a hacer los bracitos, que a este no se lo hice. Y vamos a hacer los bracitos, que se los voy a hacer café. Entonces se los pueden hacer así dorado o del color que tengan, no importa. Nos falta la bufanda y nos falta el sombrerito. Aquí a la parte de abajo le vamos a hundir un poco así, para que él se pueda sentar. Que sí, nos queda pendiente entonces 3 cosas: los bracitos, la bufanda y el sombrero, para el próximo video.